Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Cuando uno viaja en avión, y voy a empezar de una vez a entrar aquí en materia, por ahí mi suegra va a viajar en avión dentro de poco. Y yo he viajado con mi suegra y cuando ella viaja en avión se aprietan los músculos durante el vuelo, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa en algún punto que si te montas en un avión, cuando viene el momento del despegue, ¿verdad? Uno aprieta los músculos un poquito, uno se agarra duro de la silla, comienza a manejar el avión, las alas se mueven para la derecha y uno trata de moverlas para la izquierda. El momento del despegue y el momento del aterrizaje de un vuelo son los más esperados de todos. En el momento del despegue tú dices, me estoy yendo a un destino, ¿verdad? Estoy saliendo de mi lugar normal, usual, de mi rutina, estoy cambiando de zona. Y en el momento del aterrizaje uno dice, gloria a Dios, ya llegamos. Porque a veces el trayecto es un poquito turbulento, un poquito incómodo. Entonces, esos dos momentos son los momentos más agradables del vuelo, porque en el trayecto uno sabe qué puede pasar. Ahora, también dicen los expertos que el despegue y el aterrizaje son los momentos más riesgosos de los vuelos, ¿no? Y creo que eso le añade al momento de montarse en un avión y de esperar que el vuelo salga un poquito de adrenalina, ¿no? Y cuando vas a llegar, yo recuerdo que una vez íbamos llegando de un vuelo y había demasiada brisa y cuando el avión iba bajando, yo decía, Dios mío, ¿cómo este tipo va a aterrizar? Literalmente fue un aterrizaje un poquito forzoso, ¿no? El avión hacía así y se deslizaba y yo veía las alas como iban para adelante y para atrás y yo decía, bueno, nos fue muy bien en el vuelo, pero no sé si la llegada va a ser tan buena como lo anterior, ¿no? Y para poder despegar, un avión tiene que tomar mucha velocidad y creo que es una de las cosas que a veces incomodan, que el avión se pone en posición y cuando el avión se frena tú dices, ok, vamos a agarrarnos duro porque aquí viene el jalón, ¿no? Y entonces el avión tiene que tomar mucha velocidad y cuando ellos llegan a una velocidad específica, ¿verdad? Tienen, digamos que el permiso para poder emprender el despegue y poder comenzar a subir a nuevas alturas. Y cuando el avión despega, suele ser un poquito incómodo para algunas personas, los oídos suelen taparse, si tienes algún trabajo dental, ese trabajo dental comienza a sufrir un poquito y te duele aquí, te duele aquí, te duele acá, te duele un poquito, no sé, el corazón, empieza a latir un poquito más rápido, ¿verdad? Usualmente los despegues son un momento feliz, porque uno sabe que uno va en dirección a un nuevo destino y ya sea que vamos a un lugar nuevo, ya sea que vamos a visitar a alguien conocido, un ser querido, o vamos a regresar a casa después de un tiempo de estar fuera. Normalmente cuando uno despega, uno tiene expectativas positivas de lo que va a ser ese viaje, ¿no? Y digo en líneas generales. Ahora, la vida es un poco como los viajes de avión. Si lo piensas, en algunos momentos experimentamos cambios de temporada, cambios de situación, movimientos y cosas que suceden a nuestro alrededor que se sienten un poquito como un despegue. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero la vida te comienza a impulsar en una nueva dirección a causa de problemas que estás experimentando y tú dices, creo que este va a ser el inicio de algo nuevo, ¿no? Venimos de algo, quizás era algo cómodo, era algo agradable o quizás no tanto y algo comienza a empujarte a que despegues en una nueva dirección. Yo creo que los problemas muchas veces son lo que necesitamos tú y yo para tener el impulso necesario para comenzar a hacer cambios en nuestra vida y emprender nuevos caminos. Ahora, hay un episodio en la historia del pueblo de Israel que está en la Biblia que narra un momento crítico de cambio para el pueblo de Israel. Y yo creo que podemos aprender muchas cosas cuando leemos esa historia a profundidad. Es una historia larga, de hecho es una historia que se cubre en los, digamos, casi los 5 libros de los primeros 5 libros de la Biblia, pero vamos a tratar de tomar algunos pasajes específicos que narran momentos críticos que el pueblo de Israel vivió para salir de un problema y entrar en una promesa. El título de mi mensaje el día de hoy es de problema en promesa, porque yo tengo fe que Dios quiere movernos siempre desde un problema hacia una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hombre llamado José en esos episodios del pueblo de Israel. José es el hijo de Jacob. Y en un momento dado, sus hermanos toman la decisión de vendérselo a un esclavo, a unos esclavos, ¿no? De venderlo como esclavo, perdón. Cosas de muchachos, ¿no?
Los hermanos dicen, José es muy engreído, José se cree el mejor de todos, José es un tipo, ¿sabe qué? Soberbio, individualista, egocéntrico, vamos a lanzarlo por allá en un pozo y vamos a dejarlo a su suerte, ¿no? Y entonces le hacen esa maldad, ¿verdad? Y Josué termina siendo vendido a una gente como esclavo. La historia de José comenzó malísimo, comenzó con un grave problema. El tipo estaba solo, ahora era un esclavo, estaba en una nación extranjera y José de alguna manera termina en Egipto, ¿no? Y ¿quiénes saben que cuando uno emigra, las condiciones de vida no necesariamente van a ser las mejores cuando uno llega? Y menos si te venden como esclavo. Y entonces el tipo llega a una nueva cultura, un nuevo país, un nuevo orden de las cosas, un nuevo lugar, no conocía a nadie, no sabía nada y estaba en las peores condiciones posibles. Pero de alguna manera la gracia y el favor de Dios lo acompañan y José es recibido en algún momento por interpretar los sueños del faraón como la mano derecha del presidente de ese país. El faraón era el máximo líder y en un momento tiene unos sueños, ¿verdad?, que ninguno de sus sabios podían interpretar y José logra interpretarlos, obviamente sobrenaturalmente con el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Y con esa interpretación, el faraón dice, este hombre es un hombre sabio y lo voy a hacer mi mano derecha. Cambio radical de la historia. José pasó de un problema a una promesa. José asciende al más alto cargo del gobierno, aparte del cargo del faraón. Y en un momento dado, sucede una situación familiar, ¿verdad? Y José decide perdonar a sus hermanos por lo que le habían hecho. Una decisión noble de su parte. Y recibe a toda su familia en Egipto. Y de ahí en adelante comienza una nueva temporada para el pueblo de Israel. Porque ahora ellos no van a vivir en una tierra, o sea, no van a vivir quizás en la tierra donde estaban habituados, sino que van a vivir en otra nación. Por mucho, mucho tiempo van a pasar una buena cantidad de su historia en Egipto. Y en este contexto es que va a suceder alguna de las cosas que yo le voy a leer. Ahora, José, dice la Biblia, tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y llegó a ver no solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. O sea, vio 2 generaciones adicional a la suya crecer en Egipto. Pero antes de José morir, José le recuerda a las generaciones que estaban adelante que ellos, si bien estaban en Egipto ahorita, Dios le había hecho una promesa de que había una tierra especial reservada para ellos. Y José le estaba recordando que si bien estaban en este lugar hoy, había una promesa más adelante para ellos. Y ese territorio es el que quizás en la iglesia comúnmente y en la Biblia conocemos como la tierra prometida. Y esto es lo que sucede tras la muerte de José. Y te invito a que leas conmigo Éxodo capítulo 1, versos 6 al 12. Si quieres lo puedes leer en pantalla o puedes leerlo en tu Biblia electrónica, física, la que sea que hayas traído. Verso 6 dice lo siguiente: con el tiempo, José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se van a escapar del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron, palabra clave de este pasaje, a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajo forzado. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centro de almacenamientos para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Y ¿qué cambio de la historia otra vez? José llega como esclavo, termina siendo un hombre privilegiado, luego vienen las siguientes generaciones siendo privilegiados y terminan como esclavos. Qué cambio radical de la historia, ¿verdad? Pasaron muchos años y dice que el faraón no conocía a José y sus hechos. Y yo puedo pensar también que quizás el pueblo de Israel había perdido un poco la esencia de José,
porque no había sorprendido del todo al faraón. Ellos simplemente siguieron haciendo lo suyo, siguieron creciendo, siguieron prosperando, siguieron haciendo negocio y en un momento dado Egipto los comenzó a ver como una amenaza. Y esta situación se convirtió en un problema. Y aquí es donde comienzan los dolores de cabeza. Cuando las cosas que estamos viviendo, las circunstancias con las que nos enfrentamos, las situaciones a nuestro alrededor, comienzan a convertirse en un problema. Ahora, al pueblo de Israel el problema principal fue que los esclavizaron. Les comenzaron a poner trabajo forzoso y entonces pasaron de ser personas privilegiadas a ser esclavos. Al punto, ¿verdad?, que la situación se convirtió en un grave problema. Pero ellos tenían ¿qué? Una promesa. Y yo creo que nosotros podemos aprender muchas cosas de este cambio radical de situación que ha sufrido Israel o que sufrió Israel durante esta época de su tiempo. Tú y yo vamos a experimentar muchas veces temporadas donde se van a levantar situaciones, donde van a surgir adversidades que vamos a considerar un problema. Sufrimos una enfermedad, tenemos un diagnóstico que no esperábamos, perdemos nuestro trabajo, nuestra relación de pareja comienza a sufrir algunos conflictos, el presupuesto se pone ajustado, las condiciones del país se salen de control y las cosas comienzan a salir de una manera que no esperábamos. Los problemas suelen ser situaciones que nos oprimen. De la misma manera como Egipto estaba oprimiendo a Israel, los problemas pueden poner una carga, un peso sobre nosotros que nos hace sentir oprimidos. Pero los problemas suelen ser interpretados, y esto es cosa de ser humano, como obstáculos. Obstáculos hacia la promesa. Obstáculos hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Obstáculos hacia lo que Dios quiere hacer y hacia donde Dios quiere llevarnos. Pero yo quiero hoy que tú puedas reconsiderar un poco cómo ves tus problemas, porque en algunos casos muy particulares y especiales, tu problema puede ser la plataforma de despegue que Dios necesita poner para que tú comiences a avanzar hacia tu promesa. Porque muchas veces si no tenemos problemas, no vemos la necesidad de comenzar a avanzar en una nueva dirección. No vemos la necesidad de hacer cambio. No vemos la necesidad de emprender algo nuevo. Y muchas veces Dios usa los problemas para empujarte hacia la promesa que Él tiene para tu vida. Entonces los problemas no siempre son un obstáculo para la promesa. Muchas veces los problemas son una oportunidad que Dios usa para poder impulsarte hacia sus promesas para tu vida. Por eso muchas veces los problemas se sienten como un despegue. Porque el avión comienza a subir, comienza a experimentar resistencia, se mueve, se empieza a cambiar la dirección y tú dices, ¿qué está pasando? Esto se convirtió en un problema, amigo, amiga. Los problemas no siempre son un obstáculo, muchas veces son el impulso necesario para llevarte hacia la promesa de Dios para tu vida. Los problemas causan incomodidad, pero esa incomodidad no siempre es mala. Esa incomodidad muchas veces es necesaria, porque si nos sentimos muy cómodos en nuestra situación, muchas veces nos estancamos por mucho tiempo y no avanzamos hacia la promesa de Dios para nuestra vida. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué perspectivas tienes de los problemas que estás experimentando hoy en tu vida? ¿Qué piensas de esos problemas? ¿Crees que esos problemas son un obstáculo o podrían quizás esos problemas ser la plataforma de despegue, ser el impulso necesario para que Dios comience a moverte en dirección a sus promesas para tu vida? Podemos ver los problemas de una manera diferente cuando en vez de verlos como obstáculos, comenzamos a creer que Dios va a usar ese problema para emprender un nuevo camino en nuestra vida hacia la promesa que tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero animarte hoy a que comencemos a cambiar un poco nuestra forma de ver las situaciones que experimentamos, porque tengo fe que muchos problemas que algunos están enfrentando en este lugar no son un obstáculo, sino son un impulso que Dios está dándonos para salir del lugar donde estamos y movernos en dirección a lo que Él tiene para nuestra vida. Y esto me encanta de la Biblia, que la Biblia nos enseña que Dios suele utilizar los problemas a nuestro favor. Dios suele utilizar todas las cosas, incluidos los problemas, a nuestro favor. Y por eso Dios puede estar permitiendo que tú pases por una temporada problemática
para comenzar a mover algo dentro de ti, para comenzar a incomodarte, para comenzar a que tú puedas prestar atención a dónde Él quiere llevarte y dejes de ver a dónde estás hoy. Entonces muchas veces los problemas, lo que causan en nosotros, la incomodidad que causan en nosotros es la única forma en que Dios puede captar tu atención. Porque a veces estamos tan metidos en nuestra realidad, tan metidos en nuestro presente, tan metidos en lo que estamos viviendo, que vemos todo como un problema, cuando Dios lo que te está diciendo es: quiero moverte en dirección a tu promesa, quiero que salgas de donde estás, quiero que uses la incomodidad que sientes para moverte en una nueva dirección. Entonces, para Israel, la esclavitud, y no mi pastor, para el pueblo de Israel, era un problema la esclavitud. Pero también la esclavitud se convirtió en el impulso necesario para que Israel pudiese salir de su esclavitud. Sin la esclavitud no iba a haber la necesidad de salir de donde estaban para moverse a donde Dios los quería llevar. Amigo, amiga, si eso no habla a tu vida, no sé qué más Dios quiere decirte hoy. Hay muchos problemas que tú estás experimentando y dices: Señor, resuélveme el problema. No, el problema te está incomodando para que salgas y camines y veas un nuevo panorama, una nueva perspectiva de la vida, unas nuevas oportunidades que Dios está abriendo a tu favor. Deja de ver tu problema como un obstáculo y comienza a verlo como el impulso necesario para que algo cambie, para que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. ¿Qué hacemos los cristianos cuando tenemos problemas? Oramos. Pedimos que Dios intervenga y nos dé dirección y nos mueva hacia una promesa. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 2, un poquito más adelante de lo que leímos anteriormente. Verso 23 al 25 dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud porque tenían un profundo problema. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que eran los ancestros de José. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Wow, me encantó esa frase. De todo ese pasaje, esa frase capturó mi atención. Dios vio el problema, Dios vio la oración, Dios recordó la promesa y Dios decidió que era el momento de actuar. Amigo, hay problemas en tu vida que muchas veces tenemos que comenzar a orar para poder percibir cómo ese problema va a ser el impulso necesario para que Dios comience a trabajar en nuestra vida para llevarnos a la promesa. Y Dios va a decidir cuándo va a ser el momento preciso, determinado, el mejor de todos para poder actuar. Ahora dice, Dios se acordó. Y aquí entran un montón de debates teológicos que no tienen ningún sentido. Porque la gente puede pensar, ¿acaso Dios olvida? No, amigo, olvidar es de humanos. Ese es nuestro cerebro finito, cuyas neuronas mueren y dejan de hacer conexión. Somos nosotros los que nos olvidamos. Es nuestro CPU que tiene una memoria limitada. Dios nunca se olvida de sus promesas. Pero lo que el autor quería decir es que Dios estaba al tanto de lo que le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios estaba al tanto de la promesa que él había hecho para ellos. Y como resultado, las peticiones del pueblo de Israel iban a tener respuesta porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando ellos comenzaron a percibir el problema y comenzaron a percibir que había una promesa, recordaron que había una promesa, comenzaron a orar para que Dios los moviera, no los sacara del problema, sino que los moviera hacia la promesa. Amigo, muchas veces tú y yo oramos y le decimos a Dios, quítame el problema. Pero verdaderamente nuestra oración tiene que ser, muéveme hacia la promesa. Comienza a ponerme en marcha hacia lo que tú quieres para mi vida. No quítame el problema y ya, porque vuelve a llegar. Y muchas veces llega peor a como lo estabas antes. Pero la verdadera voluntad de Dios es que tú y yo podamos estar siempre enfocados en ver sus promesas materializarse en nuestra vida. Entonces no ores para que Dios te quite el problema, ora para que Dios te mueva en dirección hacia las promesas que tiene para ti. Las peticiones de Israel iban a recibir respuestas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel.
a sus promesas. Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de lo que te ha prometido. Dios no olvida sus promesas. Dios no pasa por alto tu dolor, tu sufrimiento. Dios no pasa por alto la angustia y la ansiedad que tú has vivido. Dios siempre está al tanto de su promesa. Somos nosotros los que tenemos que recordar que Él ha prometido cosas para nuestra vida, para que podamos dejar de enfocarnos en los problemas y comencemos a pedir, muéveme hacia las promesas. Es cuando cambiamos nuestro enfoque que comenzamos a movernos de problema a promesa. Es cuando dejamos de ver los problemas como lo que se tiene que resolver y cuando comenzamos a verlos como el impulso necesario para salir de donde estamos y movernos hacia donde Dios quiere llevarnos. Ahora, cuando uno ora, normalmente lo que nos causa ansiedad es que no vemos la respuesta de Dios de inmediato. Eso es lo que suele hacernos sentir angustiados. Que uno ora y dice, Señor, resuelve mi problema, Señor, sácame de donde estoy, Señor, muéveme a algo nuevo, Señor, dame nuevas oportunidades, Señor, arregla a mi esposa. No, mentira, no ore eso así. Ore para que Dios lo arregle a usted primero. Hay gente ora para que arreglen a otras personas y está roto totalmente por dentro. No, Señor, arregla el país y comenzamos a orar y estamos orando por problemas y no estamos orando por promesas. Ora por tu promesa, porque Dios está al tanto de lo que te ha prometido. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Ahora nos angustiamos es cuando no vemos nuestra promesa materializarse en corto tiempo. Y yo puedo pensar en mi relación con mi hijo. Cuando él me pide algo, normalmente si yo estoy de acuerdo con lo que él me está pidiendo, yo voy a hacerle una promesa. Yo le voy a decir, mira, yo te voy a comprar lo que tú estás pidiendo, solo que no va a hacer ahora. Solo que no lo voy a comprar ahora. Solo que no te lo voy a dar ahora. Y de la misma manera funciona con Dios. Dios sabe lo que te ha prometido. Dios siempre está al tanto de lo que te ha prometido. Dios conoce, sabe, tiene al tanto lo que Él te ha prometido. Pero muchas veces no es el momento. Muchas veces tu corazón no está preparado para recibir lo que Él tiene para ti. Muchas veces hay que transitar un camino antes de llegar del problema a la promesa. Y yo quiero decirte algo hoy para que puedas tener paz en tu corazón. Si estás orando para que Dios pueda cambiar una realidad en tu vida, la respuesta de Dios puede tomar tiempo, pero sus promesas nunca dejan de estar vigentes. La respuesta de Dios puede tomar tiempo. Yo no sé cuándo Dios va a responder tu oración. Yo no sé cómo Dios va a responder tu oración. Yo no sé incluso si tú vas a experimentar la promesa completa de Dios en tu vida, en esta tierra, en este mundo, en esta vida terrenal. Si tú estás enfermo y estás orando por sanidad, mi promesa para ti es que tú vas a ser sano en el nombre de Jesús. No sé si en esta vida o en el resto de la eternidad, pero tú vas a ser sano en el nombre de Jesús. Entonces yo no sé cuándo, ni cómo, ni dónde tus promesas se van a materializar, pero yo sí sé que Dios es fiel a sus promesas. Y eso sí te puedo garantizar que Dios va a cumplir lo prometido, aun cuando tarde en llegar. La promesa de Dios para tu vida se va a materializar porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La respuesta puede tomar tiempo, pero la promesa siempre está vigente. La promesa nunca caduca. La promesa nunca cambia, porque fiel es aquel que ha prometido. Dios sabe tu problema. Dios conoce las circunstancias, las adversidades, las dificultades que tú estás experimentando, y Él tiene promesas para ti que va a cumplir en su debido tiempo y en su debido momento. Y es de ti y de mí lo importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro proceso hacia la promesa, que la perseverancia es la que hereda las promesas. La perseverancia es la que hereda las promesas. Israel tenía una promesa, pero fue gracias a su problema que se puso en marcha hacia el lugar donde Dios quería llevarlos. Amigo, amiga, si estás experimentando un problema, si estás orando por un problema, si estás orando para que Dios cambie una realidad, comienza a pensar hacia dónde Dios te quiere mover. ¿En qué dirección
Dios quiere comenzar a empujarte. No va a ser en dirección a solucionar el problema y ya. Va a ser en dirección hacia una nueva y mejor promesa para tu vida. Por eso Pablo escribe lo siguiente en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, aún los problemas. Y esto conforme a los que son llamados, conforme a su propósito. Todo coopera, amigo, amiga, para nuestro bien. Hasta nuestros problemas, hasta nuestras más difíciles circunstancias, hasta nuestras más duras adversidades. Todo coopera para el bien de los hijos de Dios. La esclavitud, créanlo o no, estaba cooperando para el bien de Israel. Los egipcios, siendo duros y poniendo trabajo forzado sobre ellos, estaban cooperando para el bien de Israel. Quizás no lo veían en ese momento, pero ellos eran el impulso necesario para sacarlos de donde estaban hoy y para ponerlos en movimiento hacia la promesa de Dios para su vida, para la nación. Entonces, todo coopera a nuestro favor. Dios usa los fracasos, Dios usa los retrocesos, Dios usa el desempleo, Dios usa muchas veces los negocios que caen y quiebran. Dios usa los fracasos de las relaciones a tu favor. De eso aprendes. Eso puede Dios usarlo como la materia prima para lo que viene adelante en tu vida. Entonces no te dejes desanimar. Cuando las cosas no están saliendo como tú esperas, muchas veces ese es el impulso necesario, la materia prima necesaria para que Dios comience a moverte en dirección a las promesas que tiene para tu vida. Todo coopera para nuestro bien. Aún las situaciones difíciles, aún los problemas. ¿Y sabe qué? Dios puede usar tus mayores problemas como el primer paso del camino hacia tus mayores promesas. Dios puede usar la circunstancia y la temporada difícil que estás viviendo. Dios puede usar el sufrimiento y el dolor que has experimentado recientemente. Dios puede usar todo lo que te ha sucedido, que te ha causado un daño, como el impulso necesario para llevarte a sus mayores promesas para tu vida, amigo. De eso se trata, moverse de problema a promesa. Comenzar a ver los problemas no como un obstáculo, sino como el impulso, la materia prima necesaria para movernos de problema a promesa en el nombre de Jesús. Ahora, las promesas de Dios son universales. Tenemos muchas promesas de Dios para nuestra vida en la Biblia. Promesas de libertad, promesas de provisión. Muchas veces Dios nos promete también de manera individual qué cosas van a suceder en nuestra vida, qué cosas van a suceder en nuestra familia, qué cosas van a suceder en nuestro trabajo, qué cosas van a suceder en la iglesia. Hay promesas universales, pero también Dios tiene promesas individuales para ti. Muchas personas oran porque un hijo que tienen, que está en un mal camino, pueda encontrarse con el Señor. Y Dios tiene una promesa para eso. Mucha gente ora porque si están desempleados puedan encontrar un buen empleo que les permita sostener a su familia. Y Dios tiene una promesa para eso. Dios tiene promesas individuales para nosotros. Y para movernos de problema a promesa, ¿sabe qué hace Dios? Nos embarca en un proceso. De problema a promesa, ¿sabe cuál es la distancia? La distancia de tu proceso. La distancia de lo que Dios va a hacer de manera progresiva en tu vida para moverte del punto A al punto B. El despegue muchas veces es el problema, pero el proceso es el viaje. El proceso es el trayecto. El proceso es el camino. El destino es la promesa. Y cuando tú y yo muchas veces oramos, queremos que Dios solvente el problema, pero cuando oramos para que Dios traiga una solución, ¿sabe qué va a obtener? Proceso. No va a obtener la promesa de una vez, porque Dios quiere procesar nuestra vida primero para que podamos estar preparados para entrar en la promesa. Entonces, cuando oramos para salir de un problema, para movernos de problema en promesa, Dios va a comenzar un proceso en nuestra vida que nos va a mover en dirección a sus promesas. Y cuando Dios actuó para que el pueblo de Israel fuese liberado de los egipcios, hizo milagros increíbles. Dios envió 10 plagas y antes de eso levantó a un líder que pudiese comenzar a impulsar a Israel fuera de la esclavitud.
Le dio a ese líder las capacidades para pararse frente al faraón y decirle, libera a mi pueblo. Envió 10 plagas para poder romper el orgullo y la soberbia del faraón para que pudiese dejarlos ir. Y cuando Israel sale de Egipto, ¿sabe qué sucede? Y esto es una locura. Egipto, la gente de Egipto les da ropa, comida, oro y plata para que se vayan. Dios hizo milagros increíbles para mover a Israel de su problema a su promesa. Y de la misma manera, Dios va a comenzar un proceso en tu vida donde va a hacer cosas sobrenaturales para poder sacarte del problema y ponerte en marcha hacia tu promesa. Pero salir del problema era solo el primer paso. Salir del problema era apenas el inicio del camino. Lo que venía adelante era el proceso para poder entrar a la promesa luego de hacerlos libres. Los israelitas entran en una nueva etapa, el desierto. Comienzan a caminar desde Egipto hacia la tierra prometida y ¿sabe qué hay en el camino? Desierto por todos lados. Comienza el proceso hacia la promesa. Y ese proceso ocurriría en un lugar difícil, en un lugar incómodo, en un lugar que iba a sacarlos de su comodidad. Egipto era el problema, la tierra prometida era la promesa, el desierto era el proceso. Y muchas veces la gente se queja por el desierto. Pero tiene que saber que el desierto es necesario muchas veces en nuestra vida. Durante el tiempo de desierto, Dios está preparando dos cosas. Está preparando la promesa y te está preparando a ti también. Dios está preparando y está moviendo todas las piezas necesarias para que la promesa pueda estar allí esperándote cuando llegues al destino. Pero en el camino te está preparando a ti también para que puedas heredar a plenitud la promesa que Él tiene para tu vida. Promesa, amigo, sin proceso no resuelve los problemas. Promesa sin proceso no resuelve los problemas. Cuando tú y yo nos embarcamos y nos invertimos en el proceso que Dios está haciendo en nuestra vida para movernos del problema hacia la promesa, tú y yo crecemos y podemos entrar a la promesa y podemos sostener la promesa y podemos disfrutar a plenitud de la promesa porque hemos sido preparados durante un tiempo necesario para poder heredar la promesa en toda su plenitud. El problema causa entonces el despegue, pero el proceso es el trayecto, el viaje. Y tú y yo tenemos trayectos totalmente diferentes en nuestra vida hacia las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que reconocer es cuando Dios nos está moviendo e impulsando en dirección a una nueva promesa para nosotros y poder invertirnos en el proceso que Él ha comenzado en nosotros para poder heredar esa promesa. En ese proceso Dios haría milagros también. Dios iba a enviar del cielo alimento. Estaban en el desierto, tenemos hambre, Señor, y comienza a quejarse la gente y Dios envía algo que se llama en la Biblia maná para que pudiesen alimentarse. Entonces tenían alimento. Luego empieza a decir, Señor, tenemos sed en el proceso. Y entonces Dios envía agua de una roca. Moisés toca la roca, brota agua y todo el mundo bebe y se sacia la sed. Luego en el proceso los acompañaba una columna de nube y de fuego, que era la presencia de Dios caminando con ellos. ¿Y sabe qué me dice todo eso? Que en el proceso hay provisión, que en el proceso hay dirección, en el proceso Dios está contigo en cada paso del camino. Nunca te ha dejado ni nunca va a dejarte. Cuando Él te mueva en una dirección y entres en un lugar de incomodidad, recuerda que Él va a proveer y Él te va a dirigir porque hay un camino trazado hacia la promesa. Sin embargo, ¿sabe qué hacemos cuando pasamos por un tiempo de desierto? Nos quejamos. Insufriblemente muchas veces. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué si yo le oré a Dios comenzó a suceder todas estas cosas en mi vida? ¿Por qué no me están saliendo las cosas bien? Amigo, amiga, porque en el proceso muchas veces nos vamos a sentir como si estamos en el desierto. Cuando tú oras, lo que va a suceder de una vez, de inmediato, no es promesa. Es el inicio del proceso hacia
la promesa, lo que va a suceder. Y muchas veces el proceso se siente como un desierto. Pero el proceso es solamente una transición hacia la promesa. Y en el proceso Dios nos está preparando y está preparando todo para que en nuestro destino podamos heredar todo lo que Él ha prometido para nuestra vida. Y yo pensaba en esto y es algo que habla mi vida también. En el desierto no vamos a tener lo prometido, pero ¿sabe qué vamos a tener? Lo necesario. En el desierto, en el proceso, no vamos a tener la promesa, pero vamos a tener lo necesario para poder llegar al otro lado, para poder alcanzar lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Entonces, en el proceso que estás viviendo, en el desierto que puedes estar viviendo, luego de que has orado y le has pedido a Dios que pueda sacarte de una situación, muchas veces no vas a ver la promesa materializarse de la noche a la mañana, pero vas a tener lo necesario para que puedas avanzar en dirección y seguir caminando en dirección a lo que Dios tiene para tu vida al final del camino. Mucha gente quiere la promesa, pero pocos están dispuestos a transitar el proceso y a perseverar en el desierto. Tú y yo, amigo, amiga, estamos llamados a perseverar en un tiempo de desierto en nuestra vida, porque del otro lado de ese desierto está nuestra promesa. Y oramos muchas veces porque Dios quite los problemas y Dios comienza un proceso y dice, no, yo mejor me quedo con el problema. Yo no sé cuántas veces he conocido gente que dice, no, ese hombre y esa mujer no me tratan bien y esa relación no va a ningún lado, no me está haciendo bien. Y hablamos y decimos, bueno, está bien, comienza tu proceso. Y para que puedan superar, para que puedan reconciliarse, para que las cosas puedan cambiar. Y dice, no, yo mejor me quedo con el problema. Porque ese proceso se ve muy difícil. Y nunca heredan la promesa. Amigo, amiga, en todo sentido y aspecto y área de nuestra vida, cuando tú y yo le pedimos a Dios que solvente un problema, Dios va a iniciar un proceso. Y si tú y yo tenemos la disposición y la perseverancia de caminar en esa dirección, de comenzar ese proceso, a pesar de que parezca un desierto, va a ser lo mejor para tu vida. Porque al cabo y al final de ese proceso está tu promesa. Vale la pena caminar el desierto, vale la pena transitar el proceso, vale la pena movernos en dirección a lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque ahí es donde está lo mejor que Él tiene para mi vida. Aun cuando me sienta que camino por el desierto, no voy a tener la promesa, pero voy a tener lo necesario para llegar a ella. ¿Y sabe qué sucede cuando enfrentamos temporadas de desierto? Algunas personas se sienten tentados a volver al pasado. Se sienten tentados a volver a Egipto. Esta gente se quejaba y le decía a Moisés, ¿por qué nos sacaste de ese lugar donde comíamos bien y vivíamos bien? Y yo leo los pasajes anteriores y digo, ¿cuál bien? Te esclavizaban, te oprimían, te azotaban, te torturaban, te humillaban, te maltrataban. Amigo, ¿vas a volver a eso? ¿Quieres volver a eso? En vez de soportar un breve periodo de incomodidad, ¿quieres volver al problema? No, amigo. Lo mejor de Dios nunca está en lo que dejamos atrás. Lo mejor de Dios siempre está en lo que viene adelante. Y tú y yo tenemos que tener la perseverancia de poder seguir adelante en el proceso y nunca mirar atrás. Porque lo que quedó atrás es el pasado, es Egipto, no es lo mejor para mí. Lo mejor de Dios para mi vida está adelante, en la tierra que Él prometió, en lo que Él me dijo que me iba a dar. Es allí donde tiene que estar mi mirada, en lo que está adelante. No te enfoques en pensar, ¿cuándo va a llegar mi promesa? Enfócate en perseverar en la etapa y la temporada que Dios te ha puesto. Enfócate en dar lo mejor de ti. Enfócate en tener una buena actitud. Enfócate en sacar provecho a las oportunidades que Dios te ha dado hoy, porque ese es el camino hacia tu promesa. Enfócate en el proceso, porque es el proceso el que lleva a la promesa. Son los que perseveran en el proceso, los que heredan en última instancia la promesa. Y creo que muchas veces el problema no es salir de Egipto. El problema es que Egipto salga de nosotros.
Ese es el verdadero problema. El problema muchas veces no es salir de la relación tóxica. El problema es que la relación tóxica salga de mí. El problema muchas veces no es salir del trabajo donde me maltrataban y me pagaban mal. El problema es que llego al nuevo trabajo y llego con la misma mala actitud que tenía ahí. El problema no es que Dios no me dé oportunidad. El problema es el miedo y el temor y que no nos lleva a aprovecharlas. El problema no es que Dios te saque de Egipto. El problema es que Egipto tiene que salir de nosotros en el proceso, amigo. Nunca más vuelvo atrás. Muchas veces Dios quebranta un mal hábito en nuestra vida y nos da la oportunidad de avanzar. Y uno quiere volver a Egipto otra vez. El problema no es que Dios te saque de Egipto. El problema es que Egipto salga de ti. Que dejemos de vivir como esclavos y aprendamos a vivir como herederos de la promesa de Dios. ¿Sabe qué pasaba con la mentalidad de los israelitas en ese tiempo? Que aun cuando habían salido de Egipto, todavía vivían como si estaban ahí. Todavía tenían la mentalidad de que lo mejor de Dios estaba en su pasado. Todavía tenían la mentalidad de que lo mejor de Dios había quedado atrás. Y no tenían mentalidad de herederos. Cuando tú tienes mentalidad de heredero, ¿dónde está la herencia? La herencia siempre está en el futuro. Lo que va a darte, el que va a heredarte algo, te lo va a dar en un momento en el futuro. Entonces lo mejor no es Egipto. Lo mejor es lo que está adelante. Y miren lo que dice por último, Números capítulo 32, versos 11-13. De todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb y Josué, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años. Hasta que murió la generación entera que había pecado contra el Señor. Wow. La generación de Moisés vagó en el desierto 40 años. ¿Sabe por qué? Porque nunca cambiaron su mentalidad. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y por eso nunca lograron moverse de problema a promesa, porque se quedaron pegados en el proceso. Porque no fueron perseverantes en el proceso, porque no siguieron adelante y querían volver atrás cuando Dios los estaba empujando en una nueva dirección. Amigos, ¿sabe qué pasó cuando nos mudamos a este lugar? Alguna gente dice, ¿por qué nos movimos? ¿Por qué no fuimos? Estábamos tan bien allá, todo estaba tan bien, todo estaba saliendo bien. Imagínate, tenías tu oficina propia ya recién remodelada. Y yo pensaba en este pasaje, yo decía, mentalidad de Egipto te deja en el pasado. Cuando tú tienes una mentalidad que se quiere quedar cómodo y pegado en tu situación actual, amigo, no heredas las promesas. Porque muchas veces todo lo que Dios está moviendo lo está haciendo para empujarte en dirección a lo que viene hacia adelante, amigo. No te quedes pegado en tu situación. Si Dios te está impulsando a través de un problema en una nueva dirección, abraza el problema y velo como la oportunidad necesaria para que Dios te mueva hacia su promesa para tu vida. No podemos avanzar hacia nuestro futuro si nos quedamos aferrados a nuestro pasado. No podemos entrar en lo que Dios tiene para nosotros si seguimos enfocados en lo que hizo antes. Dios quiere hacer algo nuevo, sus misericordias se renuevan cada mañana. Lo mejor de Dios no está en lo que hizo, lo mejor de Dios está en lo que Él va a hacer de aquí en adelante. Y la gente que salió de Egipto, amigo, amiga, no tenía la perseverancia necesaria para entrar en lo que Dios iba a hacer en una nueva temporada. Pero dos personas, gracias a Dios por esas dos personas, Caleb y Josué, tenían una mentalidad de herederos. Y sabe que Moisés manda 10 espías. ¿Eran 10 o 12, pastor? ¿Dónde está mi parto por ahí? ¿Eran 10 o 12? Me olvido. 10. Excelente. Y vienen y dicen, no estos dos, sino los otros. Dicen, hay muchos gigantes en la tierra. ¿Cómo vamos a heredar la tierra si hay una raza de gigantes que se nos opone? Y estas dos personas dicen, no, pero es que Dios está con nosotros. Su gracia y su favor está con nosotros. Y Él ha prometido y Él va a cumplir. Y solo estas dos personas, de toda la generación de Moisés,
entraron en la tierra prometida porque todos los demás seguían en Egipto, porque todos los demás seguían pensando en el pasado, porque todos los demás adoptaron una actitud pesimista, porque todos los demás decidieron ver lo que estaba frente a ellos, lo que se estaba oponiendo, y no vieron la promesa de Dios, amigo. Para moverse de un problema a una promesa se necesita fe y perseverancia en el proceso. No tengas miedo a los gigantes, no tengas miedo a los obstáculos. Dios es más grande que el más grande obstáculo que pueda ponerse en tu camino. El camino hacia la promesa no va a estar libre de gigantes, pero Dios es más grande y va a vencer todos y cada uno de los obstáculos que se pongan en tu camino para poder alcanzar sus promesas para tu vida. Mientras otros se quejaban y murmuraban, Josué y Caleb decidieron creer en la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Y finalmente cierra aquí Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36, dice: por lo tanto, y yo puedo pensar que el autor estaba imaginando un poco esta situación, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les va a traer. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, y entonces recibirán lo que Él ha prometido. Dios desea movernos de problemas a promesas. Pero la clave, amigo, la clave, amiga, es que podamos perseverar en el proceso, tener fe en el proceso, confiar en su gracia en el proceso, confiar en su favor en el proceso, para ver materializada en nuestra vida la promesa de Dios. No te aferres al pasado, no te aferres a Egipto, no te aferres a lo que quedó atrás. Lo mejor de Dios está adelante siempre. Lo mejor de Dios para ti está en la promesa que Él te ha hecho. Perseverar en el proceso es el camino a la promesa. Perseverar en el proceso es el camino hacia la promesa. Así que ten paciencia y persevera. En el proceso vas a aprender lo necesario. En el proceso Dios va a preparar lo necesario para que puedas entrar en todo lo que Él te ha prometido. Tu problema, amigo, es tu plataforma de despegue. Tu proceso es tu trayecto, pero tu promesa es tu lugar de destino. Es hacia allá donde Dios te quiere llevar, es hacia allá donde Dios te quiere mover. Deja de ver tu problema como lo que va a hundirte, como lo que va a quebrarte. Dios puede estarte impulsando hacia una nueva temporada, pero vas a entrar en un proceso en el que tienes que perseverar y tener fe para llegar a la promesa. De eso se trata la vida cristiana, amigo. De gloria en gloria, de gracia en gracia, de misericordia en misericordia. Mis problemas son una plataforma de despegue para moverme en dirección a las promesas de Dios para mi vida. El proceso puede parecer un desierto, pero cuando llegue a la promesa, todo tu desierto va a haber valido la pena. Y todo lo que viviste y todo lo que experimentaste te va a llevar a aprender lo necesario para poder heredar la promesa de Dios para tu vida, querido amigo. Vamos a orar esta mañana. Te invito a que te pongas de pie conmigo. Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.